Buen día grupo, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar inicio a la tercera y última unidad del curso, misma que se concentra en la situación actual de la educación en México. En este sentido, en esta tercera unidad revisaremos algunos aspectos importantes como el desarrollo histórico del sistema educativo mexicano, la profesionalización y la situación sindical de los docentes en México y la intervención de diferentes organismos internacionales acerca de cómo se establece la política educativa en México. Ahora bien, en este capítulo la TAPI nos presenta el desarrollo del sistema educativo en México y lo hace reconstruyendo la trayectoria de este a partir de dos elementos. En primera instancia, como se muestra en pantalla, la TAPI nos presenta la existencia de 5 proyectos educativos, proyectos que se concentran sobre todo en el nivel básico, nivel primaria, secundaria, etcétera, etcétera, y nos va a señalar que cada uno de estos proyectos pues ha tenido una serie de características que permite construirlos analíticamente y que permite diferenciarlos entre sí. Nos sabrá decir entonces, como se muestra en pantalla, que estos proyectos pueden distinguirse a partir de que cada uno surge en relación con distintas situaciones coyunturales en primera instancia. En segunda instancia, pues que cada uno de estos proyectos se consolida a partir de reformas al artículo tercero constitucional. Y en tercer momento, porque cada uno de esos proyectos tiene una orientación pedagógica en específico. Por otra parte, en un segundo momento, la TAPI, para reconstruir la trayectoria del sistema educativo en México, analiza las relaciones sociales que existen alrededor de los actores que permiten el surgimiento e implementación de estos proyectos, señalando que cada uno de estos proyectos adquiere matices propios a partir de las tensiones y contradicciones que surgen en el encuentro de estos actores sociales. Ahora bien, luego de presentarnos los elementos que le permiten definir el concepto de proyecto educativo, la TAPI habrá de señalar que podemos rastrear el momento fundacional del sistema educativo en México en el periodo que comprende entre 1920 y 1922, porque será en este en el que se buscará regular la práctica educativa en México y específicamente regular también la práctica docente. Y esto se va a lograr a partir de la consolidación de la Secretaría de Educación Pública, que va a ser inaugurada en el primer proyecto educativo, que es el vasconcelista. Así pues bien, a partir de este momento fundacional es en que podemos empezar a situar cada uno de estos proyectos educativos, y en este sentido vamos a presentar cada uno de ellos a partir de sus características generales. El primero, como se muestra en pantalla y que ya mencionamos, es el vasconcelista, mismo que de acuerdo con la TAPI se caracteriza por ser el primer esfuerzo por institucionalizar la educación en México, pero al mismo tiempo se va a caracterizar por emplear la idea de mestizaje como su política cultural, misma que se va a reflejar a partir de sus campañas masivas de alfabetización, pero que esta alfabetización tendrá de fondo la idea de castellanización y lo que ello implicó para el borramiento de diferentes comunidades indígenas en México. Asimismo, por otra parte, este proyecto se habrá de caracterizar por un primer impulso a la implementación de los libros de texto gratuitos. En un segundo momento nos encontraremos entonces con lo que la TAPI denomina como el proyecto socialista, mismo que se va a desarrollar a partir de la experiencia soviética y que se va a consolidar durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. La TAPI nos va a señalar que este proyecto se va a caracterizar por un impulso hacia la laicidad de la educación, pero sobre todo por un rechazo total a la injerencia de la Iglesia Católica en la educación pública. Asimismo, este proyecto se va a caracterizar, nos dirá el autor, porque entre sus principios se encuentra una especie de articulación entre la educación y la reforma agraria cardenista. En última instancia, una de las consecuencias últimas de este proyecto es que este será un impulsor de la obligatoriedad de la educación básica, y como tal, esa será una de las consecuencias que permanecen hasta la fecha de este proyecto. Ahora bien, como se muestra en pantalla, en un tercer momento nos vamos a encontrar con el denominado proyecto tecnológico, que si bien nos dice la TAPI precede al socialista, pues este se va a caracterizar porque sus consecuencias van a prevalecer hasta el desarrollo del quinto proyecto denominado como modernizador. El proyecto tecnológico se va a caracterizar
por orientar la educación en México hacia el desarrollo de escuelas vocacionales, escuelas con un perfil técnico y sobre todo orientar al sistema educativo en relación con el desarrollo de la industria mexicana. Es decir, este proyecto se va a caracterizar por vincular al sistema educativo con la estructura productiva, pero específicamente con la estructura productiva nacional, buscando satisfacer la necesidad de fuerza de trabajo en áreas como la metalurgia, el área petrolera, el área de comunicaciones, entre otras. Asimismo, nos vamos a encontrar en un cuarto momento con el proyecto de unidad nacional. Este se habrá de caracterizar de entrada porque representa un distanciamiento frente al modelo vasconcelista, en tanto este último había optado por el mestizaje como su política cultural. Por el contrario, el proyecto de unidad nacional será un primer paso hacia el reconocimiento institucional de la diversidad cultural en México. Por otra parte, en el contexto de posguerra, en relación con la Segunda Guerra Mundial, el proyecto de unidad nacional será un primer esfuerzo por ofrecer una orientación internacional a la educación en México, es decir, el reconocimiento de agentes y organismos internacionales como mediadores de la política educativa. Sin embargo, pese a que este proyecto supuso un primer esfuerzo por el reconocimiento institucional de la diversidad cultural en México, la TAPI nos dirá que el proyecto de unidad nacional equiparó la noción de desarrollo social a la idea de urbanización y como tal ello supuso retos para el desarrollo de la educación rural en México. Y finalmente nos habremos de encontrar con el proyecto modernizador cuyas bases ya podemos encontrar en el modelo tecnológico. En este caso, si bien este proyecto modernizador también implica el desarrollo de escuelas vocacionales o bien escuelas con un perfil técnico, en este caso la característica primordial del proyecto modernizador es que este tipo de escuelas se van a orientar hacia la incorporación de México al proceso de globalización. Muy bien, grupo, esto sería todo por la sesión de hoy. En este caso quizás solo sea pertinente retomar de la TAPI esta propuesta acerca de los proyectos educativos a partir de cómo él los distingue entre sí en relación con tres elementos. En primera instancia, estos proyectos se distinguen entre sí porque surgen de situaciones coyunturales en específico. En segunda instancia, porque se consolidan a partir de reformas. Y en tercera, porque cada uno tiene una orientación pedagógica en específico. En este sentido, retomando estos tres elementos, cabría preguntarse entonces si quizá actualmente se podría hablar de un sexto proyecto o por el contrario, seguimos aún bajo la línea o la influencia del proyecto modernizador. Muy bien, grupo, que tengan un excelente día.